Hey chicos, bienvenidos chicas a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver un poquito lo que tengo que comentar sobre un queridísimo juego llamado The Rise of LK's Gangster Paradise Demo. Ojo, que esto es una demo y me impresionó muchísimo. Este juego realmente se ve muy bueno, la interacción es muy buena. Quizá una que otra cosa se pueda mejorar, pero vamos a ver de qué rayos estoy hablando. Primero que nada vamos a calificar con un sí o con un no los 8 puntos principales que yo califico en cada juego en base a la experiencia que he tenido. Ya saben que estoy estudiando algo relacionado con los videojuegos, por lo tanto intento criticar de una manera constructiva y una manera educativa, más o menos educativa, ¿sabes? Más o menos, yo digo que más o menos. La primera es el protagonista. Nuestro queridísimo juego cuenta con un protagonista llamado LK o LK traducido al español. Este personaje pues viene siendo el principal, nuestro protagonista, el que nosotros controlamos principalmente, aunque de repente le digamos a otro personaje secundario, oye, vente con nosotros, acompáñanos a una misión, aún así seguimos controlando solamente a LK. Yo le digo LK suena genial. The Rise of LK. La segunda cosa que tengo que mencionar de este juego es la personalización. Respecto a la personalización, en el menú principal, al momento de estar abriendo el juego, realmente tenemos una variedad de opciones que realmente es infinita. Dos ahí para activarlas o desactivarlas. Tenemos los volúmenes, pero esto realmente estoy flipando en colores, porque puedes acomodar hasta 4 volúmenes. Yo nada más mencionaba el de los efectos especiales y el de la música, pero aquí tienes hasta 4 distintos, que como tiene siglas, pues no estoy seguro qué quiere decir, pero eso me gustó mucho. Realmente es un juego que se le está echando ganas. El creador es una amable persona, así que yo creo que hay que darle una oportunidad a este juego. En cuanto a la jugabilidad, me gustó que se mueve con las flechas direccionales del teclado de nuestro personaje. Ahí píxel por píxel, bueno, no píxel por píxel, sino cada cierta cantidad de píxeles, como un paso, ¿no? Das un toque, te mueves tantito, despacito y a gustito, tipo Pokémon, así, de ese estilo. Aunque también con el clic izquierdo puedes indicar dónde quieres que vaya tu personaje, y tu personaje prácticamente corre a la velocidad de la luz siendo Flash y se mueve hasta ese punto un poco más rápido que si lo haces por las teclas. Ese agregado le da un toquecito ahí chulo al juego. O sea, está bien, me gustó. Espero que si ustedes prueban este juego, pues tengan la oportunidad de utilizarlo. Yo creo que es mucho más sencillo utilizar el mouse que utilizar las flechas del teclado. Respecto al arte propio, estoy casi seguro que el juego está hecho con arte propio. Quizá no todo lo del juego, pero hay unas cosas que sí es evidente que se tomaron más tiempo en pulirlas que en otras. Por lo tanto, sé, o bueno, pienso que tiene su arte propio porque tiene ese toque artesanal de que no es empresa AAA queriéndonos vender algo como juego independiente, sino que es realmente un juego independiente. Algo que es una gran diferencia, pero que no muchas personas entienden. Respecto a las mecánicas secundarias, bueno, este juego realmente como es basado como tipo historia, no estoy seguro si tiene mecánica. Bueno, o sea, ¿de qué tiene? Tiene. Yo digo que sí tiene misiones secundarias, ¿ok? O sea, mecánicas secundarias, cosas que vas descubriendo ahí poco a poco. Por lo tanto, yo digo que sí, vamos a decir que sí. El juego me encantó, bro. O sea, realmente yo estoy muy feliz con este juego. Quizá no sea el típico juego que juego por el tipo de historia, por el tipo de trama que nos presentan, pero realmente se ve que está trabajado. El creador ahí le está invirtiendo mucho tiempo. Es una demo, chaval. Estoy repitiendo que es una demo. Está increíble este juego. Respecto a la cámara de nuestro queridísimo juego, es una cámara ahí desde una vista aérea, no totalmente en vertical, es como en picada, ¿no? No recuerdo si se llama así ese tipo de cámara. Si tú te sabes ese tipo de cámara, me lo puedes dejar en los comentarios, corrígeme sin ningún problema. Aquí no me enojo, o sea, me enojo, pero tú no te das cuenta, carnal. Tú no te das cuenta, así que pasemos al siguiente punto. No errores tipo A. Ok, como no pude jugar mucho tiempo. Bueno, una hora es demasiado tiempo, diría yo. Realmente no encontré errores tipo A mientras yo iba jugando. Es cierto que hay muchas ocasiones en las que el juego no te permite avanzar y no te dice exactamente cómo solucionarlo, pero es como Pokémon. No te dice, oye, tienes que ir a vencer a aquel
no te dice exactamente a dónde tienes que ir, simplemente como de que te da pistas y tú tienes que haber puesto atención a la historia, si no realmente te vas a perder y tienes que buscarlo en internet. Así de entretenida, curiosa y exótica es esta historia, que realmente el intro del juego, o sea, la primera pantalla que nos presentan, chulada. Eso sí, también tienes que guardar, digo, estilo Pokémon, estilo Resident Evil 4, que tienes que ir guardando ahí cada cierto tiempo, aunque bueno, no es tan hardcore como Resident Evil, ¿ok? Bueno, que yo sepa, no te quita puntos, hasta donde sé, no estoy seguro, porque el juego está en otro idioma, pero según yo no. Respecto a la historia, bro, ¿qué te voy a decir? Es una historia que quizá está familiarizada con el nicho de estilo GTA, ¿sabes? O sea, ese tipo de historias de que eres un gángster y todo ese rollo, literalmente es Gangster's Paradise. Si ustedes descargan este juego y son mayores de edad, no hay ningún problema. Si eres menor de edad, yo sé que puede sonarte tonto quizá, pero pues quizá no es para ti, ¿sabes? Porque se manejan algunas mecánicas y algunas palabras que quizá no deberías de saber. A lo mejor ya las sabes, pero bueno, porque eres un chico travieso. Ese no es mi problema. Si quieres descargarlo, ahí está el enlace en la descripción. Yo no te estoy diciendo que lo descargues. Para finalizar este video quiero decir que el juego me pareció sencillo, cómodo y agradable al momento de estarlo jugando. Es cierto que lo jugué en directo y como de que me medio frustré ahí por estar en directo y que algunas cosas estuvieran saliendo mal, pero realmente el juego me gustó muchísimo. El idioma en español es de suma importancia para aquellos desarrolladores que tienen como lengua materna el español. Realmente no sé por qué, pero a veces pensamos que el hecho de hablar inglés nos va a dar una mejor vida o vamos a ser de primer mundo, pero no, carnelito, o sea, si tú naciste en Latinoamérica, tienes que aprovechar lo que tienes en Latinoamérica. Si te va bien y logras salir de Latinoamérica, suena muy hardcore esto. Excelente por ti y que lo hayas aplicado en otros idiomas y todo eso está muy bien. Pero yo creo que principalmente hay que centrarse en tu gente, ¿no? Vaya de tus raíces. Este juego principalmente está en inglés. No vi la opción para cambiarlo al español. A lo mejor sí se podía y yo aquí todo erróneo diciendo que no se podía. Pero como es un demo, creo que todavía no está disponible otros idiomas. A lo que voy es que se pudo haber empezado en español y después en inglés. A no ser que el creador le hayan dicho, oye, ¿sabes que tienes que empezarlo en inglés para que vaya teniendo descargas? Y luego en español. Si es así, ojalá y me lo comentase aquí abajo en la parte de los comentarios, por supuesto. Me dijera, no, es que fue por esto y por esto y por esto. Pero sin ningún problema. El juego, les repito, me gustó tanto que realmente no tengo cosas que criticar. Simplemente que si quisiera obtener una versión release, vaya, una versión final de estos puntos antes mencionados, de los cuales sacamos las estrellas del Han, o sea, esa frase está chulada de frase. Yo le daría las 5 estrellas. Cuenta con el protagonista, cuenta con la personalización, cuenta con una buena jugabilidad, cuenta con arte propio, cuenta con mecánicas secundarias, tiene una buena cámara, no tiene errores tipo A y presenta una muy buena historia. Bro, creo que eres de esos pocos juegos que me han mandado que están excelentes. Eso sí, es una demo, es una demo. A lo mejor sale la versión Golden, la versión final, y termina siendo todo lo contrario. Pero no lo creo, ¿sabes? No lo creo, a menos que quiera trolear o algo así. Si no, como quiera, muchas gracias por haber visto este video. Esta es mi opinión sobre este juego. Este es como el tipo de review. Esta es como la calificación que le doy en base a mi conocimiento. Ya saben que soy la mayoría de los días jugando Valorant en directo ahí. Es un juego que me gusta mucho y si me quieren acompañar, gracias. Se los agradecería mucho. Si no tienes tiempo para verme, pues me puedes escuchar. Y si no te gusta mi voz, pues ni modo, carnal. No hay nada que hacer ahí. Como quiera, más adelante seguiré subiendo los gameplays y las revisiones tipo review, pero no se van a llamar review porque no es un objeto, ¿sabes? Doy por finalizado este video. Muchas gracias por acompañarme en un video más. Aquí en pantalla te están apareciendo los videos recomendados, más que nada el video recomendado y la lista de... Un video recomendado y la lista de reproducción donde puedes encontrar muchos juegos como este, inclusive ahí los gameplays. Muchas gracias por ver este video, sigue teniendo un buen día, tarde, noche, a la hora que estés viendo este video. Adiós.